Nadie sabía su nombre cuando empezó a cruzar el llano con una alforja de cartas y la promesa de llegar vivo. Lo que sí supieron es que una tarde encontró a 2 niñas escondidas bajo un matorral y cambió 3 vidas para siempre. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros que no vas a ver venir, y cada detalle importa para entender por qué ellas regresaron años después, para elegirlo. El mensajero cargaba polvo en la lengua y grietas en las botas, pero también ese tipo de fe que solo tienen los que no se permiten otra opción. Lo que llamaba casa no era más que una caseta de paso con paredes de pino, una estufa vieja y un estante bajo donde ordenaba paquetes con una precisión que no parecía de este mundo. Aprendió a andar ligero y a escuchar el terreno, porque los caminos cuentan cosas, el crujir seco del pasto cuando falta agua, el bramido lejano de un arroyo nacido de tormenta, el vibrar de un puente de troncos cuando la madera avisa que no aguanta otra carreta más. Esa tarde, con el sol rompiéndose en espejitos sobre la arena, se agachó para revisar una herradura floja y vio, al levantar la vista, el reflejo oscuro de unos ojos fijos en él desde el cauce reseco. No era animal. Era hambre humana. No desenfundó, no hizo falta. Dejó la alforja sobre una piedra y se quitó la sombra bajando el cuerpo hasta casi tocar el suelo con las rodillas. Abrió la fiambrera y colocó, uno por uno, sus tesoros pequeños: 2 tortas de maíz envueltas en trapo, una tira de carne seca, una cantimplora abollada que aún conservaba la frescura del manantial. Retrocedió 3 pasos y esperó. Del mezquite salieron 2 niñas. La mayor empujaba a la menor con la firmeza de quien ya aprendió a decidir sin permiso. Los labios cuarteados, los codos hechos fibras, los ojos muy vivos. Comieron sin sonido. Bebieron con manos temblorosas, cuidando que ni una gota se desperdiciara. Cuando terminaron, él inclinó el sombrero y se fue. Regresó al amanecer siguiente. Entre el polvo encontró un círculo trazado con una línea que lo cruzaba. No supo si era una firma, un aviso, una oración en idioma de tierra. Dejó frijoles, pan y agua. Volvió al otro día. Y al siguiente. Hasta que una mañana solo quedaron sobre la piedra 2 cuentas azules brillando en una tira de cuero. Las guardó en una cajita de tabaco. No por nostalgia, por dirección. Los años le ensancharon los hombros y la paciencia. La caseta, antes rincón de un hombre, se transformó despacio en una pequeña posta, cambió una tabla, reforzó un poste, colgó clavos donde antes había huecos. Dibujó con carbón un croquis de rutas en la pared y le puso nombres al viento para entenderlo. El del oeste venía áspero, con olor a campo ralo, el del sur traía humedad y promesas de nubes, el del norte silbaba como soga tensa antes del chubasco. No se casó. No porque detestara la compañía, sino porque la vida le había enseñado que a veces el silencio es lo único que respira contigo cuando los cascos de la noche acechan. Y, sin embargo, sacaba la cajita de tabaco algunos atardeceres y pasaba la cuerda con cuentas entre los dedos, no para lamentarse sino para recordar que allá afuera había una línea aún no recorrida. El tambor de la lluvia le llegó una noche donde la lámpara chisporroteaba y la grasa de caballo calentaba el aire de la caseta. Los 2 golpes en la puerta no parecían pedir permiso ni exigir entrada. Eran la certeza de quien sabe que ha llegado al lugar preciso. Al abrir, 2 figuras empapadas llenaron el umbral. La mayor, con el mentón en alto y la mirada firme de quien ya cruzó más páramos de los que quiere recordar. La menor, con un paquete atado al pecho con tiras de cuero y la respiración contenida, no de miedo sino de cuidado. El reconocimiento fue un relámpago sin trueno. Primero el cuerpo supo lo que los ojos aún no articulaban. Un gesto, una quietud, una forma de medirlo todo sin parpadear. Se hizo a un lado y ellas entraron. La caseta se impregnó de lana mojada y humo. No hubo presentación. La mayor desató su paquete y puso sobre la mesa un trozo de cuero con cuentas azules. Él abrió la cajita de tabaco, colocó la tira antigua junto a la nueva y las cuentas. Bajo la luz, hicieron una ruta en el aire. Ella asintió. La menor recibió de sus manos una camisa seca, desapareció tras una manta colgada a modo de cortina y volvió con el cabello goteando en 2 ríos sobre los hombros. El mensajero avivó el fuego, partió pan, sirvió café y dejó la cama para ellas. Él se quedó junto a la estufa, sobre una manta, escuchando la lluvia golpear el techo como 1.000.000 de cartas queriendo entrar de una vez al mundo. El amanecer trajo neblina baja y olor a madera húmeda. Las recién llegadas no tantearon el espacio, lo habitaron con cuidado, como quien respeta pero también reconoce. La mayor removió las brasas con la varilla exacta, sin dispersar chispas, la menor dobló la manta que habían usado,
alineando los pliegues con una delicadeza que dejaba ver no pobreza sino orgullo. Él se incorporó como quien no quiere romper un conjuro y señaló la cafetera. «Café», dijo. La mayor sostuvo su mirada con un asentir mínimo, la menor colocó el agua. Desayunaron en un silencio que no pinchaba, sino que tejía. Después llegó el hacer. El mensajero les mostró el manantial, el corral, la soga que había que tensar para que las bestias no empujaran la cerca. La mayor cargaba los cubos con equilibrio de equilibrista, la menor atrapaba las astillas que escapaban y las ordenaba en hileras que más tarde arderían como si el fuego entendiera de estética. Terminada la faena, él supo que no tenía sentido ocultarlas. Ni la caseta ni su oficio estaban hechos de esconder. La única manera de sobrevivir era a la vista, trabajando. El camino al puesto de intercambio crujía bajo las ruedas del carro. La mayor iba a su lado con la trenza pegada a la espalda, la menor atrás, envuelta pero atenta, con las manos enganchadas en el borde como si sostuviera la carga con pura voluntad. Entrar al mercado fue como romper una lámina de vidrio. El silencio reventó en miradas. Él no explicó. Pidió harina, sal, aceite de lámpara y agujas, y dijo a mi cuenta, como quien tiende un puente con clavos y madera. La esposa del tendero torció la boca, pero extendió la libreta. Afuera, 2 peones se dieron codazos con palabras que olían a moho. El mensajero los miró como se mira el horizonte antes de decidir si se toma el desvío o se le pasa por encima. No hubo pelea, solo un ajuste de altura donde cada uno encontró su lugar correcto. Volvieron con el carro lleno y una certeza: la caseta ya no era un tránsito, era un punto. La mayor madrugó al día siguiente y el siguiente, la menor ordenó la mesa, ajustó nudos, cosió una manga con puntadas que parecían dibujo. Él salía con encargos y volvía con noticias que contaba sin romper secretos. Aprendieron a repartirse el aire. La caseta tenía 3 respiraciones distintas y, sin embargo, había una sola cadencia. La gente llegó con timidez a dejar paquetes vigilados. Empezaron a preguntar horarios como si la posta existiera desde siempre. Un perro viejo eligió el umbral para dormir, como hacen los perros cuando entienden que allí se guarda lo que importa. La primera amenaza entró a caballo, arrastrando polvo y propósito. El hombre de adelante tenía una estrella ladeada y un desprecio que no necesitaba palabras. «Dicen que tienes 2 indias aquí», soltó, más reto que frase. El mensajero no cambió el peso del cuerpo. «Aquí hay personas», dijo, «trabajan, comen, pagan. Si tienes un papel, lo leo. Si no, tengo rutas». La mayor se colocó a su izquierda con la trenza en un hombro. La menor se quedó en el umbral con una tetera como quien sostiene un timón. El aire vibró un segundo, un hilo de cuerda estirada a punto de romperse. No se rompió. Se fueron con promesas de volver. Esa noche, la puerta quedó sin tranca. No por desafío al mundo, sino por acuerdo con el tiempo. Cerrar era como negar la ruta que los había traído hasta ahí. A la mañana siguiente, trabajaron como si la vida fuera eso: ajustar, aceitar, revisar. La mayor hundía postes como quien planta banderas, la menor ataba con una ciencia antigua que los nudos reconocen. Al mediodía, él resbaló en la tabla del manantial, una mano pequeña le sujetó la cintura y el cuerpo entendió, otra vez, antes que la cabeza. En la tarde, mientras afilaba un hacha, la menor dejó una taza de café, sus dedos se rozaron y ninguno huyó de la chispa. La mayor cruzó la sala, apoyó su mano en la mandíbula de él, lo miró como se evalúa un caballo antes de la montaña, no para dudar, sino para calibrar, y el gesto dijo que aquello que estaban haciendo no era capricho, era ruta. No pronunciaron juramentos. Clavaron nuevas tablas en un catre, colgaron una cuerda junto a la estufa, lijaron una mesa y la dejaron tan suave que el pan rodaba como barquito sobre ella. En esa mesa, él colocó la cajita de tabaco, juntó la tira vieja con la nueva y las cuentas azules. Bajo la luz, marcaron un destino compartido. El trabajo creció. No solo traía paquetes, sostenía tiempos. La mayor revisaba el sillín de repuesto, la menor dibujaba rutas a lápiz en un mapa hecho a mano, con señales que solo ellos entendían: un triángulo donde el arroyo crecía, una cruz donde el árbol caído aún cortaba el paso, una espiral en el recodo donde el viento siempre gira antes de soltar su granizada. Los de la estrella volvieron con uno más, de botas limpias, olor a cuero nuevo y voz de quien cree que el mundo es su firma. Hablaron de leyes sin papel en la mano. Él se plantó en la entrada del corral con los pies abiertos como raíces. Si hay acusación, se oye donde corresponde, dijo. Aquí nadie se lleva a nadie por capricho.
La mayor respiró a su lado con calma de caminante. La menor inclinó apenas el cuerpo hacia adelante, un gesto tan pequeño como una sílaba y, sin embargo, suficiente para que los hombres entendieran que la línea estaba dibujada. Se fueron dejando un reguero de polvo fino que tardó en sentarse. Esa tarde empezaron un estante y un pizarrón. El estante creció como crece una idea: espacio para medicinas, semillas, telas, herramientas, cartas. El pizarrón reunió rutas, horarios, notas para quien llegara cuando ninguno de los tres estuviera. Si vienes del sur, espera el segundo canto del gallo. Si el río sube, usa el puente de Guadua. Si es urgente, deja piedra blanca sobre el umbral. El perro viejo aprendió a mover la cola cuando veía pañuelos atados en un poste, señal de encargo nocturno. Y un niño de cara de barro empezó a pasar cada tarde para preguntar, sin preguntar, si había algo que llevar a su madre, porque al final el oficio de mensajero contagia pequeñas vocaciones, la de ser útil. La ruta a la escuela del río fue su primer viaje grande los tres juntos. La carreta pesaba como promesa larga: libros, pizarras, cuadernos, frascos de tinta. Nadie quiso llevarla por miedo a que la tormenta la tumbara. Ellos dijeron vamos sin decirlo y el campo, que entiende de determinaciones, abrió camino donde había maleza. La mayor guió la bestia con voz baja, la menor caminó junto al eje con la mano en la madera para repartir peso, él abrió paso con machete, y no era solo monte lo que cortaba, era miedo antiguo. En el vado, el agua subió traicionera. La rueda mordió el barro hasta casi desfondarse. La mayor gritó una palabra que él no conocía, pero que la bestia entendió a la primera. La menor hizo palanca con una rama y el eje gritó como si expulsara a un demonio. El mensajero empujó con el hombro como empujan los que, si caen, arrastran el mundo con ellos. Salieron mojados, embarrados, vivos. Llegaron al pueblo con un olor a papel nuevo que les humedeció los ojos. El maestro les estrechó la mano. Los niños tocaron los libros como se toca un animal manso por primera vez. Volvieron a casa con un silencio raro, ese que no es vacío sino plenitud que todavía no sabe qué palabra ponerse. La vida se organizó alrededor de la mesa nueva. Decidieron rutas y prioridades como quien reza sin templos. Si llovía al norte, primero medicinas; si el calor apretaba, semillas para los que sembraban tardío; si un parto se adelantaba, dos bestias y la lona atada hasta crujir. Y entre todo eso, el amor creció sin escándalo. El mensajero aprendió a esperar la mano de la menor buscándolo bajo la mesa, a reconocer el gesto de la mayor cuando algo le preocupa, un casi nada en el entrecejo, y a repartir la cucharada exacta de miel en el café de cada una. De noche, la puerta abierta dejó de ser desafío y se volvió costumbre. El viento se colaba con olores que ya sabían nombrar. A veces dormían inquietos, a veces caían como piedras. Siempre despertaban con una misma idea: hoy también hay que llegar. Un joven con estrella en el pecho, distinto a los otros, vino una tarde a caballo cansado. No traía desprecio, traía un papel arrugado y vergüenza en el borde de los ojos. Mi madre recibe aquí el correo, dijo. Si ustedes faltan, se queda sin noticias. No todos piensan como yo, pero si puedo hablar donde se habla, hablaré. La mayor lo miró sin regalar ni descontar nada y asintió. El chico se fue más erguido. Días después, los de botas limpias regresaron con historias de robo de reses y acusaciones sin nombres propios. Quisieron empujar la puerta con voces graves. Encontraron en el umbral filas de paquetes, gente esperando su turno en silencio y un pizarrón con letra firme que decía: hoy, norte primero. Luego, este. Sugerencias, al buzón. A veces la autoridad se desarma sola cuando descubre utilidad donde esperaba caos. La tormenta grande llegó sin pedir calendario. Primero un olor metálico en el aire y luego la línea blanca y durísima de un rayo partiéndole la boca a la tarde. El viento cambió de idioma, habló de golpe, como si hubiera guardado rencores. La lona de la carreta latigueó y una esquina se soltó como dientes de perro furioso. La mayor saltó sobre la rueda, agarró la cuerda con los brazos en tensión de arco y gritó una instrucción que él obedeció antes de entenderla. La menor vació el estante bajo. Cartas, medicinas, sobraron segundos para pensar. Guardó las de tinta en una caja de lata, subió telas a un cajón alto, puso piedras en el borde del tapete para que no volara la brasa. Cuando el granizo reventó sobre el techo, eran tres detrás de la misma manta sosteniendo la misma vara. La caseta resistió. No porque fuera fuerte, sino porque le habían encontrado cada día una forma de pararse mejor.
Cuando el granizo se volvió lluvia y la lluvia dejó solo ruido, el mensajero abrió la puerta. La noche olía a hierro lavado y a tierra recién vuelta a ser. El perro salió, sacudió el barro, volvió a recostarse como si su trabajo consistiera en recordarles que, pasara lo que pasara, él siempre estaría ahí. Ese mismo anochecer, golpearon la puerta. No eran los de botas limpias. Era una mujer con el pelo pegado a la frente y un chico envuelto en manta, ruiditos de fiebre en la garganta. Lo supieron sin decirlo, había que salir. La mayor calentó agua, la menor preparó la carreta, él aseguró la lona como se ajusta un juramento. Cruzaron el vado de noche. El cielo, que horas antes quería abrir la tierra, ahora parecía contener la respiración. Llegaron, entregaron la medicina, esperaron a que la fiebre bajara. La mujer les dijo gracias con un hilo de voz. Volvieron con el primer azul diluido en el este. La caseta amaneció con los tres frente a la mesa, las manos sobre la madera tibia, y el mundo fue por un momento exactamente del tamaño de ese gesto. El símbolo del círculo con línea volvió como vuelven ciertos recuerdos, sin pedir permiso. En un paquete que llegó del oeste, atado con nudo doble, venía grabado en el cuero, casi invisible si no se lo buscaba. Él lo vio con el rabillo del ojo y supo que no era casualidad. Guardó el paquete para el final del día como quien pospone un bocado porque sabe que lo va a cambiar. Cuando por fin lo abrieron, encontraron dentro un trozo de tela con el mismo círculo marcado con tinta azul y una bolsita de cuentas idénticas a las de la cajita de tabaco. Ningún remitente, ningún destino, solo esa marca. La mayor lo tocó con la yema de los dedos como se prueba la temperatura del agua antes de entrar. Luego dijo una palabra corta, seca, que no entendieron pero que tenía el peso de una puerta abriéndose después de años. La menor recogió la bolsita de cuentas y se la puso al cuello. El mensajero, que marcaba rutas con carbón, comprendió que ese símbolo era otra clase de mapa, una señal que pedía ser seguida. No volvió a preguntarse por qué habían regresado. Empezó a pensar a dónde querían llevarlo. Esa noche, antes de que el sueño los alara de cansancio, hablaron por fin del pasado en voces bajas para no despertar al perro ni a las paredes. No dieron nombres. No dijeron fechas. Contaron distancias. La mayor describió un barranco donde la tierra suena hueca si la golpeas porque debajo hay piedra. La menor dibujó con el dedo sobre la mesa un camino que se bifurca y un árbol con raíces al aire. El círculo con línea, dijo por fin la mayor, no es una firma ni un adorno, es un aviso de paso. Donde está, hay agua. Donde está, alguien dejó algo para quien supiera leerlo. Él no preguntó qué. No todavía. Los de botas limpias volvieron con un hombre de abrigo encerado que olía a aceite y a papel. Traían un documento lleno de firmas que querían hacer pesar como plomo. Hablaron de llevarse a las mujeres para averiguar. El mensajero sintió que el esternón era un cajón al que alguien intentaba arrancarle la cerradura. Pero no habló primero. La mayor dio un paso. No se refirió a leyes, no discutió derechos. Dijo 3 rutas, nombró 2 nacimientos de agua que solo conoce quien los camina, marcó la distancia exacta entre el puente y el recodo del río. Nadie que mienta sabe hablar de caminos con esa precisión. El de abrigo encerado se quedó sin palabras concretas. Cuando los argumentos se deshilacharon, solo quedó la fuerza bruta, y la fuerza bruta no se atreve a cruzar la puerta de un lugar donde hay gente esperando cartas y medicinas. Se fueron. No porque creyeran, sino porque no encontraron cómo desarmar la necesidad de la posta. El mensajero no celebró. Se sentó en el escalón y dejó que el cuerpo se le aflojara. La menor se acurrucó a su lado con la cabeza en su hombro. La mayor se quedó de pie, una mano sobre el marco de la puerta, como quien guarda. Ese atardecer, el mapa de carbón en la pared aprendió un trazo nuevo, una curva suave que salía desde la caseta hacia el oeste, con un círculo al final atravesado por una línea. La menor lo dibujó sin mirar el carbón, como si lo tuviera en la palma desde antes de llegar allí. Él tocó el dibujo con los dedos y sintió en la yema la aspereza del pino y debajo, algo pareció vibrarle en el pecho, la sensación de que la ruta no solo va hacia afuera, también regresa. Los encargos crecieron como crece la confianza, primero tímidos, luego descarados. Empezaron a traerles cosas que no se rompen pero duelen si se pierden, un retrato de boda envuelto en tela gruesa, un mechón de cabello en un sobre, una receta de pan de la abuela escrita en un papel manchado de grasa, un anillo en una cajita de madera con olor a cedro. Ellos no preguntaban, pero lo cuidaban todo como si fuera de ellos. Y aunque el mensajero nunca prometía llegar a tiempo,
En su cara había algo que decía de otra manera: tal vez no llegue a la hora, pero llegará con sentido. La víspera de la fiesta de los que viven al norte, el llano se llenó de cintas, y el aire de olor a pan dulce. La gente de a pie, que mira mejor porque camina, empezó a defender la posta sin darse cuenta. Una mujer se paró a la puerta y, cuando vio un sombrero desconocido asomar con intenciones de discutir, preguntó en voz alta si ya habían entregado la medicina del viejo del arroyo. Dos hombres se hicieron los borrachos en la esquina para estar cerca por si acaso, y se quedaron dormidos de verdad con el perro a los pies. Un niño clavó en la cerca, de su propia mano, una tablita con 2 palabras: aquí. Llega. El mensajero vio esas cosas por el rabillo del ojo y se guardó la sonrisa adentro, porque hay felicidades que si se nombran se rompen. Una noche de viento tibio, mientras ajustaban la lona para el viaje del amanecer, la menor le pidió al mensajero que cerrara los ojos y extendiera las manos. Él obedeció con esa obediencia nueva que le había nacido en los últimos meses, mezcla de respeto y curiosidad. Ella colocó sobre sus palmas la bolsita con cuentas azules que había llegado en el paquete sin remitente. La mayor miró el gesto sin celos, con un orgullo hondo que calentó la caseta más que la estufa. Él entendió que aquella entrega, al contrario de todas las que había hecho, no salía de la caseta hacia afuera, se quedaba. Abrió la bolsa, tomó una cuenta y la pasó por un hilo. Ató el hilo en un clavo sobre el mapa de carbón, justo en el círculo con línea. La cuenta brilló menos que una estrella, pero más que muchas palabras. Se fueron a dormir tarde, y el sueño pesó como manta mojada. A medianoche, el perro gruñó bajo. No ladró. Eso hacía cuando la amenaza se acercaba en puntas de pie. El mensajero se incorporó sin hacer ruido. La mayor ya estaba sentada en la cama, con los pies en el suelo, el cuerpo preparado. La menor puso la mano sobre la culata del rifle sin tocarlo. Afuera, un par de sombras se recortaron contra la línea más clara del horizonte. No eran los de botas limpias. Eran 2 hombres con manta sobre los hombros, paso inseguro de quienes creen que entrar de noche hace más valiente una intención flaca. El mensajero abrió la puerta antes de que golpearan. «Buenas noches», dijo, con esa cortesía que usaba como herramienta. «Si vienen a buscar algo, aquí solo hay 2 cosas, trabajo y respeto. Si les faltan, vuelvan otro día». Una sombra avanzó 2 pasos, creyendo que con cada paso se vuelve más verdad lo que trae. El perro, que no mordía por deporte, enseñó los dientes en silencio. La sombra se detuvo. El viento se metió en la manta de uno, se la levantó y le dejó el pecho frío. Se fueron sin siquiera tener una excusa digna. La puerta siguió sin tranca. El amanecer los encontró con las manos ocupadas antes que la mente. Había una entrega que no podía esperar. Un paquete pequeño para una mujer que acababa de parir del otro lado del vado, un saco de harina para un hombre que había quemado el pan por quedarse dormido, 3 sobres con bordes rojos para quien esperaba noticias de muy lejos. Ataron todo con cuidado, ajustaron nudos como si esa fuera la última defensa contra el azar, y salieron. El camino les contestó bien. Habían ganado el derecho a ser bienvenidos en la ruta. En la vuelta, la menor se detuvo junto a una roca plana. En su superficie, casi comido por el musgo, estaba el círculo con la línea. Se arrodilló y pasó la mano como quien saluda a un viejo amigo. La mayor se agachó a su lado, buscó con la vista un árbol que ya no estaba y señaló el cielo, donde una bandada de pájaros giraba como si tejiera el símbolo en aire. El mensajero, de pie, entendió sin entender. Ese signo era un idioma todavía vivo. Preguntó, por primera vez, con la voz llena de dedo en mapas. ¿Qué esperan que hagamos con esto? La mayor respondió sin flor. Llegar, dijo. Y abrir. Volvieron a la caseta con una decisión no dicha. El mapa de carbón recibió otra marca, más gruesa, que salía del círculo hacia un punto donde aún no habían ido. Prepararon la carreta con exactitud de reloj. Esta no era una entrega que alguien hubiera pagado en monedas, era un encargo que les había elegido. Cargaron herramientas, cuerda, una pala, la caja de lata para cartas que no debían mojarse, y pan envuelto en tela. El perro, que rara vez pedía, se subió solo a la carreta y se acostó entre 2 sacos, porque hay viajes que los animales entienden mejor. La primera cuesta les exigió más de lo que parecía a simple vista. La tierra, en sombra, estaba blanda, el peso se iba hacia atrás como si tuviera voluntad. La mayor hizo palanca con el cuerpo y la madera respondió con un quejido de anciano. La menor empujó con la espalda, los talones clavados. El mensajero tiró desde adelante,
la cuerda en la cintura y el mundo colgando de ese hilo. Subieron. Nadie habló en la cima. Se quedaron respirando, miraron hacia donde habían estado y hacia donde iban. A veces el silencio es la única medida honesta de la dificultad. El recodo del río les ofreció agua. Bebieron de a poco, porque el agua no es solo sed, es ritmo. Allí, en una piedra más lisa que el resto, estaba otra vez el círculo con la línea, esta vez con 2 puntitos azules en diagonal. La menor sacó de la bolsa 2 cuentas, las dejó sobre la marca, y el sol las encendió un segundo, luego las devolvió al color humilde del vidrio. Siguieron. El bosque cambió, los sonidos se hicieron más hondos. El perro levantó la cabeza una vez, otra, y volvió a dormir. Eso significaba que el camino estaba bien. Cuando por fin llegaron al claro, lo supieron antes de verlo. Es como reconocer un rostro de espaldas. El círculo estaba grabado en el tronco de un árbol enorme caído hace años. Debajo, tierra suelta. La mayor clavó la pala sin ceremonia. La menor apartó raíces pequeñas con manos más firmes que femeninas. El mensajero entró con el brazo entero y sacó una caja de madera envuelta en cuero. No era pesada, pero pesaba. La colocaron sobre la carreta. Nadie intentó abrirla allí. Aprendieron en el oficio que hay cosas que se abren en casa. El regreso fue más fácil, no porque la tierra se hubiera vuelto blanda, sino porque el cuerpo se acostumbra a la idea del peso cuando el peso tiene motivo. La caseta los recibió con sombra fresca, olor a pan y un hilo de música que alguien traía en un silbido desde la vereda. Cerraron la puerta por dentro por primera vez no para negar el mundo, sino para honrar lo que tenían delante. Pusieron la caja sobre la mesa y esperaron a que los latidos se juntaran. El mensajero cortó la cuerda del cuero con un cuchillo pequeño al que le tenía respeto. La madera aceptó el filo, cedió. Dentro, un fardo de tela con olor a cosas guardadas por demasiado tiempo y algo más, un manojo de papeles con tintas que aún no se habían muerto. La mayor tomó el fardo con un gesto que no era de dueña, sino de hija. La menor extendió la tela con cuidado de no romperla. Y allí, por fin, se contó el origen del símbolo sin que nadie lo pronunciara, dibujos de caminos, marcas de agua escondida, señales para los que viajaban a pie sin permiso de nadie. Era un mapa de rutas de supervivencia. Cada círculo con línea era un lugar seguro, un punto donde alguna vez alguien había dejado alimento, agua o palabras para el siguiente. Las cuentas azules no eran adornos, eran contadores de vidas salvadas. La mayor miró al mensajero como se mira a quien no solo ayuda, sino que entiende. La menor apoyó la mano en la mesa, justo donde estaba dibujado el mapa de carbón. El perro, que no sabía leer, se acurrucó en el umbral y suspiró con la paz de los que se saben en casa. Esa noche no durmieron mucho. No por miedo, sino por urgencia de vida. Abrieron los papeles. La tinta contaba historias. Aquí nos escondimos 2 lunas. Aquí una mujer dejó pan y volvió con fiebre. Aquí un niño escribió su nombre con una piedra. El mensajero pasó el dedo por cada trazo y sintió que las rutas de su oficio se conectaban con rutas más hondas, anteriores a cualquier libreta del tendero. El círculo con línea ya no era una marca ajena, era ahora su propia forma de decir aquí. No para ellos solos, para cualquiera que anduviera a pie con hambre, miedo o noticias que dolían llevar. De madrugada, clavaron el primer símbolo en la puerta de la caseta, chiquito, discreto, en el borde inferior, casi donde nadie mira. No como amenaza, ni como consigna, sino como invitación humilde. Aquí hay paso. Aquí se deja. Aquí se recibe. Adentro, sobre la mesa, colgaron una cuerda corta con 3 cuentas azules y un nudo grande. No era una decoración, era un recordatorio de por qué hacían lo que hacían. El mensajero, que siempre creyó que su misión era entregar, entendió que también podía guardar, y que a veces guardar es la forma más profunda de entregar. Al despuntar el sol, con el aire aún frío, llegaron 2 jinetes nuevos al patio. No venían a discutir, venían a mirar. Se quedaron con las manos en las riendas, como si el cuero fuera lo único que todavía podían apretar. La mayor salió con la barbilla alta. La menor se apoyó en el marco de la puerta con la confianza de quien ya no teme su propia sombra. El mensajero caminó hasta el lugar donde el polvo empieza a hacer camino. «Buenos días», dijo, y la palabra, simple, hizo eco en el patio como si se hubiera dicho por primera vez. «¿Puedo ayudarles?» Uno de los jinetes señaló el pizarrón con mentón torpe y preguntó si el correo para el sur saldría antes del mediodía. «Sí», dijo él,
como quien acepta un reto que ya ganó. Entonces el jinete bajó la vista, y en su gesto había más humanidad que en cualquier placa. Ese mediodía, la mesa recibió un cuenco de frijoles y pan cortado exacto en 3 porciones iguales. Comieron con una calma que no parecía de los tiempos que corrían. No hablaron del pasado, ni del círculo, ni de las cuentas. Hablaron de soga, de madera, de si la rueda necesitaba engrase. A veces, para guarecer el secreto, hay que hacer la vida con normalidad brava. Después, la menor tomó una tiza y, bajo el mapa de carbón, escribió una frase corta: si no llegas hoy, llegas mañana. Pero llegas. La mayor le dio un golpecito en el hombro, leve, como quien aprueba. El mensajero, sin decirlo, sintió que esa frase era el lema de su corazón. Por la tarde, llegó alguien con prisa de verdad, un hombre con el rostro abierto de la preocupación. Su hermana estaba en el borde entre vida y muerte en un jacal a 2 horas, y la única medicina posible tenía que cruzar el vado que la tormenta había dejado traicionero. El mensajero se levantó. La mayor ya tenía la cuerda. La menor metió la caja de lata con las botellas envueltas en tela. El perro se subió sin preguntar. Salieron con el sol bajando a la mitad. La tierra pegaba en las ruedas como si quisiera que se quedaran. Rosa, llega. La mujer respiró un poco mejor. El hombre lloró sin ruido, de esos llantos que no explotan, sino que sueltan. Volvieron casi de noche. No hablaron en el camino, porque hay trayectos que se santifican con el silencio. Entraron a la caseta y el mundo, durante un minuto, estuvo en sus lugares. Cuando el cielo aclaró una cuarta, la menor se acercó a la pared donde colgaban las 2 tiras de cuero con cuentas, la vieja y la nueva. Les añadió una tercera con 3 cuentas brillantes. No contó qué historia representaba cada una. No hizo falta. El mensajero miró la mesa, el estante, el pizarrón, el perro, la puerta sin tranca y, por primera vez desde que tenía memoria, sintió que no solo estaba cumpliendo con su oficio, estaba en su destino. Y aunque no lo dijeron esa noche, los 3 sabían que aquello apenas empezaba. El sol se levantaba ancho cuando decidieron seguir el rastro del círculo con línea hacia el oeste. No fue conversación larga, apenas un intercambio de miradas sobre la mesa, la tiza todavía fresca bajo el mapa de carbón. La mayor señaló el dibujo, la menor apretó los labios y el mensajero asintió. No era una misión, era un destino reclamando. Prepararon la carreta con menos provisiones de las que hubieran querido, pero con más determinación de la que pensaban tener. El perro subió solo, como siempre que la ruta olía a peligro. El camino al oeste era distinto, menos conocido, más áspero, con lomas que parecían jugar a esconder la vereda y cañadas que se tragaban el sonido de las ruedas. El viento no hablaba aquí, susurraba apenas, como si no quisiera que nadie entendiera lo que decía. El mensajero mantenía la mano sobre el rifle, no porque esperara pelea, sino porque el silencio tenía filo. La mayor, al frente, con la mirada fija en la línea del horizonte, parecía leer marcas invisibles. La menor, detrás, dibujaba en su cuaderno cada piedra grande, cada árbol torcido, como si quisiera dejar constancia para los que vinieran después. Al tercer día, la amenaza se hizo carne. Un grupo de jinetes apareció desde una ladera, cortando el camino con polvo y metal. No eran los mismos de las estrellas torcidas, estos tenían la marca del juez en los sombreros, plumas negras sujetas con cinta. Un símbolo tan arrogante como peligroso. El mensajero frenó la carreta. La mayor puso la mano sobre el brazo de él, un gesto más de control que de miedo. La menor guardó el cuaderno bajo la manta y se quedó quieta, con los ojos ardiendo. El que dirigía el grupo tenía bigote encerado y voz de sermón. Ese camino no está autorizado. La ley dice que deben volver al pueblo. El mensajero lo miró sin moverse. La ley que respeto es la que llega con papel firmado, no con plumas robadas de cuervo. Hubo un murmullo de risas tensas entre los jinetes. La mayor dio un paso al frente, descalza, con la trenza en la espalda como bandera. Este camino no lo hicieron ustedes ni sus jueces. Lo hicieron los pies que saben de hambre. Nosotros seguimos esa ruta. Si quieren detenerla, tendrán que cargar con todas las historias que están enterradas aquí. El bigotudo tensó la mandíbula, pero no avanzó. Había algo en esa mujer que ni las plumas podían vencer. El mensajero azuzó la bestia y la carreta siguió, despacio pero firme. Los jinetes se apartaron, no por voluntad,
sino porque el peso de esas tres presencias juntas parecía más grande que cualquier orden. Cuando dejaron el grupo atrás, el silencio volvió, pero ahora era un silencio lleno de latidos. El cuarto día, llegaron a un cañón. En la entrada, sobre la piedra más alta, estaba otra vez el círculo con línea. Esta vez había 3 marcas a su alrededor, como rayos de sol. La menor los dibujó en su cuaderno, la mayor puso la mano sobre la roca y susurró algo en su idioma. El mensajero se inclinó, miró las marcas y entendió que aquel lugar era más que un punto en el mapa, era un santuario. Bajo la piedra, encontraron un escondite, un saco con semillas, un cuchillo envuelto en cuero, un manojo de cuentas azules nuevas. No era ofrenda al azar, era legado de generaciones que habían mantenido vivo ese idioma de símbolos. La carreta siguió por el cañón, el eco multiplicando cada crujido. A medio camino, una tormenta de arena se levantó como muro. El perro aulló bajo, la bestia relinchó. El mensajero cubrió los ojos, la mayor tiró de la cuerda para proteger la carga, la menor se agachó con el cuaderno bajo el cuerpo. El mundo se volvió amarillo y áspero, el aire raspando como cuchilla. Avanzaron a tientas, paso a paso, hasta que la nube se abrió como telón, dejándolos exhaustos pero en pie. Del otro lado, el paisaje era distinto, un valle amplio, con pasto bajo y un arroyo que aún cantaba. Esa noche, junto al fuego, hablaron por fin del juez. La mayor contó cómo había ordenado cacerías disfrazadas de justicia, cómo había usado las plumas negras como marca de poder. La menor reveló que muchos de los símbolos del círculo con línea habían sido borrados por hombres del juez, intentando borrar la memoria de su gente. El mensajero escuchó con la cabeza baja, las manos apretadas en el suelo. Comprendió que no se trataba solo de cartas ni de provisiones. Lo que llevaban ahora era la última red de rutas de un pueblo que había aprendido a sobrevivir en silencio. Al amanecer, decidieron volver a la posta. No podían perder lo que habían hallado. Pero sabían que el juez y sus hombres no se quedarían quietos. El regreso sería enfrentamiento. Y, de algún modo, también nacimiento. El círculo con línea ya no era solo un símbolo antiguo, era ahora el estandarte de ellos 3. El regreso fue distinto. No solo porque la carreta pesaba más con las semillas, el cuchillo y las cuentas, sino porque cada rueda parecía marcar en la tierra una palabra: volvemos. El mensajero iba en silencio, pero sus ojos no dejaban de recorrer el horizonte como si esperara que la amenaza saliera de cualquier pliegue del terreno. La mayor caminaba junto a la carreta, el paso firme, la espalda recta, como si pudiera sostener con su sola presencia la decisión que llevaban. La menor, atrás, dibujaba en su cuaderno incluso mientras andaba, registrando el valle, el arroyo, las marcas que pronto desaparecerían con el viento. El perro, siempre alerta, miraba de reojo cada sombra, cada bulto en la distancia. El quinto día, al doblar un recodo, vieron humo. No era el de un fogón campesino, era humo de choza quemada. Avanzaron con cautela hasta encontrar lo que temían. Una pequeña ranchería estaba reducida a cenizas, las huellas de cascos frescas aún en la tierra. Sobre una de las vigas carbonizadas, alguien había dibujado con ceniza el círculo con línea. La menor cayó de rodillas frente a la marca, el cuaderno en la mano, la cabeza baja. La mayor la sostuvo de los hombros. El mensajero apretó los dientes y se juró en silencio que el juez y sus plumas negras pagarían por cada símbolo borrado con fuego. Siguieron avanzando, pero la tensión se volvió más densa. 2 días después, mientras bordeaban un arroyo seco, los jinetes los alcanzaron. Eran 6, con las plumas negras brillando en los sombreros. El de bigote encerado sonrió con desprecio. Les dijimos que volvieran. Ahora no habrá advertencias. Levantó la mano y 2 hombres desenfundaron rifles. El mensajero se bajó de la carreta, el rifle viejo en las manos, la mirada fija. Si quieren pasar, tendrán que ensuciarse con nuestra sangre. Y les advierto que la tierra no olvida. El aire se tensó como cuerda lista a romperse. Entonces la mayor levantó la voz. No gritó, habló como se habla cuando cada palabra lleva siglos detrás. ¿Saben qué significan estas plumas que llevan? Son robo. Se las arrancaron a los cuervos, pero nunca serán suyas. Ustedes no conocen los símbolos que borran. No saben los nombres que callan. Pero nosotros sí. Y mientras quede uno vivo, el círculo con línea seguirá marcando agua y paso. Ni jueces ni rifles pueden matar eso.
El eco de su voz rebotó en las lomas y por un instante los jinetes dudaron. El bigotudo escupió en el suelo y bajó la mano. Otra vez tendrán suerte. Pero ya veremos en el pueblo si la gente los defiende cuando el juez hable. Se dieron la vuelta con bravuconería fingida, pero el mensajero sabía que era solo aplazamiento. El verdadero choque sería donde todos pudieran ver. Cuando por fin llegaron a la posta, el pueblo entero ya estaba murmurando. Los niños corrían detrás de la carreta señalando las cuentas azules, las mujeres se asomaban desde las puertas, los hombres comentaban en voz baja. El mensajero descargó la carreta con calma, como si no hubiera nada extraordinario, pero cada objeto brillaba como si trajera historia, las semillas, el cuchillo, los papeles. La menor colgó en el pizarrón una hoja nueva, dibujando el círculo con línea rodeado de rayos. La mayor se plantó en el umbral, la trenza colgando como estandarte. Y sin decirlo, quedó claro que la posta no era solo una caseta de paso, era un refugio. El juez llegó 3 días después. No vino solo. Traía consigo 10 hombres armados y una multitud que lo seguía, mitad por miedo, mitad por curiosidad. Se detuvo frente a la posta, el abrigo fino reluciendo bajo el sol. He escuchado que en este lugar se esconden símbolos prohibidos, que se burlan de la autoridad y dan refugio a quienes no lo merecen. Hoy acaba esta farsa. Sus palabras cayeron como látigo, pero no hubo silencio después. En lugar de eso, la gente del pueblo se adelantó. Primero una mujer que levantó un sobre amarillento. Aquí llegaron las cartas de mi hijo en la guerra gracias a ellos. Luego un anciano que levantó un frasco. Aquí me trajeron la medicina que me salvó cuando nadie más vino. Después un niño, el mismo que había clavado la tablita en la cerca, levantó su mano pequeña. Aquí aprendí a esperar a alguien. Uno a uno, los rostros se fueron sumando, formando un muro de testimonios frente al juez. La mayor dio un paso al frente, la menor a su lado, el mensajero en medio. No se trata de esconder, dijo la mayor, sino de recordar. Aquí hay vida. Y no vamos a entregar lo que sostiene al pueblo. El juez apretó la mandíbula, pero incluso sus hombres vacilaron. No disparas contra quienes sostienen el alimento y las cartas de tu gente. Y aunque el poder del juez era fuerte, no podía con una comunidad que había decidido ponerse en pie. El bigotudo intentó alzar la voz, pero el perro gruñó, y ese gruñido pesó más que todas las plumas negras. La multitud se cerró como círculo. El juez retrocedió. Y cuando giró su caballo, las plumas ya no parecían insignia, parecían vergüenza. Esa noche, la posta brillaba con una luz distinta. La mesa nueva estaba llena de pan, frijoles, café y risas bajas. El pueblo había dejado ofrendas en la puerta, maíz, calabazas, velas. La cajita de tabaco con las cuentas ya no era secreto, sino símbolo abierto. La menor dibujó en el pizarrón una palabra corta, juntos. El mensajero la miró, luego miró a la mayor, y supo que ya no había vuelta atrás. No eran 3 extraños compartiendo un techo, eran familia. Y la posta, más que refugio, era hogar. Esa madrugada, mientras el viento soplaba suave y la puerta seguía sin tranca, el mensajero se recostó escuchando las respiraciones a su lado. Pensó en la primera vez que dejó pan sobre una piedra para 2 niñas hambrientas. Pensó en las cuentas azules que había guardado como tesoro solitario. Y sonrió, porque comprendió que lo que entonces fue un gesto pequeño, ahora había florecido en un destino que ni él ni ellas habrían imaginado. El círculo con línea no solo señalaba agua, señalaba amor, resistencia y un futuro compartido. El pueblo quedó distinto después de aquel enfrentamiento. No fue que las casas cambiaran de lugar ni que las calles se ensancharan, pero algo invisible se había movido. Las miradas ya no eran tímidas ni desconfiadas, sino cómplices. Cada vez que alguien cruzaba frente a la posta, dejaba algo en la puerta, un puñado de maíz, un trozo de pan, una jarra de agua fresca. No como pago, sino como declaración de que aquel lugar ya no era solo del mensajero y las hermanas, era de todos. El círculo con línea, dibujado con tiza en la pared, empezó a aparecer en otros sitios. Alguien lo marcó en el tronco de un árbol cercano, otro lo grabó en la viga de su corral, un niño lo trazó en la arena antes de que el viento se lo llevara. El símbolo había despertado y corría de mano en mano, de mirada en mirada. El mensajero seguía trabajando como siempre, pero ahora cada entrega llevaba otro peso. Cuando cargaba una carta, sentía que no llevaba solo palabras, sino confianza.
Cuando subía un saco de harina a la carreta, entendía que en ese saco iba también el reconocimiento del pueblo. Y cada vez que regresaba a la posta, encontraba a las hermanas transformando el lugar en algo más grande de lo que había soñado. La mayor organizaba las provisiones con una eficiencia que hacía parecer pequeña la vieja estantería. La menor llenaba su cuaderno de símbolos y mapas, creando un registro que algún día podría guiar a otros por rutas seguras. Pero la calma nunca dura en tierras donde la justicia se mide en balas. El juez, aunque humillado, no había renunciado. Sus hombres de plumas negras desaparecieron durante semanas, pero los rumores llegaban como ecos, que estaba reclutando más, que buscaba papeles para justificar un desalojo, que había prometido a los terratenientes acabar con la farsa de la posta. El mensajero escuchaba esas palabras en el mercado, en la cantina, en la plaza, y las guardaba como se guarda pólvora seca. Sabía que tarde o temprano estallarían. Mientras tanto, la vida cotidiana se fue tejiendo con una normalidad hermosa. La posta era ahora un lugar de reunión. Cada mañana llegaban campesinos con encargos, un costal de frijoles para la tía enferma, un recado para el hijo en el ejército, un paquete pequeño con lazos para una boda. El mensajero revisaba cada entrega con la seriedad de un escribano, apuntaba en su cuaderno, y luego las hermanas organizaban la carreta. Al caer la tarde, siempre había alguien sentado en el umbral, contando historias o compartiendo café. El perro se convirtió en guardián oficial, siempre echado junto a la puerta, moviendo apenas la cola cuando reconocía pasos amigos. La mayor se había ganado un respeto silencioso. Nadie osaba alzarle la voz. Su presencia imponía, no por violencia, sino por esa calma de quien conoce caminos y sabe esperar. La menor, en cambio, atraía sonrisas. Su risa, que antes era rara, empezó a brotar más seguido. A veces ayudaba a los niños a trazar símbolos en la arena, otras, enseñaba a las mujeres a coser puntadas más resistentes. El mensajero la observaba de reojo, sorprendido por la ternura que brotaba de ella sin proponérselo. Y cuando la mayor lo sorprendía mirando, en vez de celos había en sus ojos un brillo de complicidad, como si dijera, también la ves como yo la veo. Una tarde tibia, mientras reparaban la rueda de la carreta, la menor sacó su cuaderno y lo mostró al mensajero. Las páginas estaban llenas de símbolos, círculos con líneas, espirales, cruces, rayas. Cada uno con notas al margen, flechas que señalaban distancias, dibujos de árboles, ríos y montañas. Es un mapa, dijo con voz baja, pero no como los que usan los soldados. Este habla de hambre y de agua, de dónde esconderse y dónde confiar. El mensajero pasó los dedos sobre el papel y sintió que tocaba no tinta, sino memoria viva. Con esto, dijo la mayor, podemos mantener viva la ruta aunque intenten borrarla 1000 veces. El mensajero asintió, sabiendo que lo que tenían en las manos valía más que cualquier arma. Las estaciones pasaron, y con ellas llegó el tiempo de la siembra. La posta se convirtió también en un centro de intercambio. Semillas traídas del oeste se repartieron entre los campesinos. Algunos vinieron a pedir consejos sobre cómo plantar, y la mayor se arrodillaba junto a ellos en la tierra, mostrando con paciencia cómo cubrir el grano. La menor dibujaba surcos en su cuaderno y los compartía con los niños, como si fueran lecciones de escuela. El mensajero, mientras tanto, iba y venía con la carreta, asegurándose de que cada rancho recibiera lo que necesitaba. No era el trabajo de un solo hombre, era el trabajo de 3 que habían decidido multiplicarse en muchos. Pero la amenaza volvió, como sombra inevitable. Una noche sin luna, un disparo rompió el silencio. La bala atravesó el corral, haciendo que las cabras se alborotaran. El perro ladró con furia. El mensajero salió con el rifle en las manos, la mayor a su lado con un cuchillo, la menor detrás con el cuaderno apretado contra el pecho como si fuera un escudo. No encontraron a nadie, solo huellas que se perdían en la oscuridad. Al día siguiente, el pueblo entero apareció en la posta. Hombres, mujeres y niños se ofrecieron a hacer guardia. Nadie quería que lo que habían construido cayera en manos del juez. Esa noche, la posta no estuvo sola. Había antorchas alrededor, siluetas vigilantes, voces bajas contando historias para mantenerse despiertos. El mensajero miraba todo eso con un nudo en la garganta. Recordaba sus años de soledad, las noches en que solo lo acompañaba el silbido del viento. Ahora, en cambio, sentía que cada respiración de esa gente lo sostenía. La mayor puso una mano en su hombro, fuerte, firme. La menor, sin decir palabra, se apoyó en su brazo.
Y en ese instante supo que ya no podía concebir la vida sin ellas, sin el pueblo, sin esa posta que se había vuelto el corazón del valle. El ataque frontal llegó al amanecer. Los hombres del juez aparecieron desde la ladera, 15 jinetes con rifles y machetes. El sol nacía detrás de ellos, pintándolos como sombras gigantes. El mensajero se adelantó, rifle en mano. La mayor y la menor se colocaron a su lado. Detrás de ellos, el pueblo entero formó un muro humano. No eran soldados, pero traían herramientas, palos, piedras. Y sobre todo, traían decisión. El juez, elegante en su abrigo fino, levantó la voz. Última oportunidad. Entréguenme a esas mujeres y cierren esta posta. No pertenezco yo al miedo, sino ustedes. Si no obedecen, arraso con todo. El mensajero respiró hondo. Miró al pueblo, miró a las hermanas, miró al juez. Luego habló con calma. Hace muchos años, encontré a 2 niñas hambrientas y les di pan y agua. Hoy esas niñas están aquí, vivas, fuertes. Si las entrego, traiciono lo que soy. Si cierro esta posta, muere el corazón del valle. Así que escuche bien, juez, aquí no hay obediencia para la injusticia. Aquí solo hay paso para la vida. Y si quiere apagarla, tendrá que pasar sobre todos nosotros. El silencio duró un segundo eterno. Luego una mujer levantó una azada. Un hombre alzó un garrote. El niño de la tablita se adelantó con una piedra en la mano. La mayor desenfundó su cuchillo. La menor, temblando pero firme, sostuvo el cuaderno como si fuera un estandarte. El perro gruñó bajo, los pelos erizados. Y entonces, como si la tierra misma eligiera, una ráfaga de viento levantó polvo, cegando a los jinetes. La bestia del juez se encabritó. Uno de sus hombres disparó al aire por error. El caos se desató en segundos. Gritos, cascos, polvo. El pueblo se mantuvo firme, avanzando como ola. El mensajero disparó una vez, no para matar, sino para advertir. La mayor derribó a un jinete con la culata del cuchillo. La menor gritó una palabra en su idioma, y el pueblo entero respondió con un clamor que retumbó en el valle. Los hombres del juez, superados no por armas sino por convicción, retrocedieron. Uno a uno fueron girando los caballos, alejándose bajo insultos y piedras que caían como lluvia. El juez fue el último en marcharse, la mirada cargada de odio. Esto no termina aquí, escupió antes de perderse en la polvareda. Pero todos sabían que sí había terminado. No porque el juez no pudiera volver, sino porque ya había perdido lo más importante, el miedo del pueblo. Esa tarde, la posta celebró. No con gritos ni fiestas, sino con un silencio emocionado. Se sentaron todos en la mesa larga, campesinos, niños, ancianos. Compartieron pan, café, frijoles. El mensajero, la mayor y la menor se miraron y supieron que la lucha los había unido más allá de cualquier juramento. Ya no eran 3 sobreviviendo juntos, eran 3 sosteniendo un mundo. La mayor se inclinó sobre la mesa, tomó la mano del mensajero y la apretó con firmeza. La menor puso su mano encima de las 2. El pueblo los observó en silencio, y en ese gesto vio reflejada la fuerza de todo lo que habían construido. Esa noche, al recostarse con la puerta abierta y el viento suave entrando, el mensajero pensó que al fin había llegado a destino. Y que aquel círculo con línea, símbolo de paso y agua, ahora también significaba amor y hogar. El tiempo pasó, y el símbolo empezó a extenderse más allá del valle. Viajeros lo encontraban grabado en árboles, piedras, cercas. Algunos no sabían qué significaba, pero sentían calma al verlo. Otros, que habían escuchado la historia, lo tomaban como señal de esperanza. El mensajero envejeció, con arrugas en el rostro y fuerza todavía en las manos. Las hermanas crecieron a su lado, sabias, hermosas, siempre firmes. Y la posta nunca dejó de funcionar. Cada carta, cada paquete, cada semilla era una pequeña victoria contra el olvido. Y así, lo que empezó con un pedazo de pan dejado en una piedra para 2 niñas hambrientas, se convirtió en una leyenda. Una que decía que en el valle existía un lugar donde nadie era extraño, donde la vida tenía paso, y donde el amor no necesitaba permiso. Los años pasaron como vientos sobre las llanuras, suaves a veces, duros en otras, pero siempre dejando huella. El mensajero, con el cabello ya gris y las arrugas marcadas por el sol, seguía subiendo a la carreta cada mañana.
Sus movimientos eran más lentos, pero no menos firmes. A su lado, la mayor caminaba erguida, con la misma fuerza en la mirada que la primera vez que apareció en su puerta bajo la tormenta. La menor, ahora con la serenidad de la madurez, seguía dibujando símbolos, llenando cuadernos enteros con mapas y recuerdos. El pueblo había cambiado. Donde antes había chozas dispersas, ahora había casas firmes de adobe y madera. Donde antes había desconfianza, ahora había comunidad. La posta se había convertido en el corazón del valle, no solo como lugar de paso, sino como espacio de encuentro. Cada viajero sabía que allí podía encontrar agua, pan, calor y alguien dispuesto a escuchar. Nadie se marchaba con las manos vacías, aunque solo recibiera un símbolo dibujado en la palma como señal de camino seguro. El círculo con línea ya no era un secreto. Estaba pintado en puertas, tallado en cercas, marcado en telas. Se convirtió en emblema de pertenencia. Cuando alguien lo veía en la distancia, sabía que allí había refugio, que allí no se preguntaba de dónde venías ni qué llevabas, sino si tenías hambre, sed o necesidad de compañía. Era la contraseña de los que caminaban, la promesa de los que resistían. El mensajero y las hermanas nunca se casaron en la iglesia, ni firmaron papeles. No lo necesitaron. Su unión era evidente en cada gesto, en cómo compartían el pan, en cómo se buscaban con la mirada al final del día, en cómo se sostenían en silencio cuando la memoria de viejas pérdidas regresaba. El pueblo los reconocía como familia, sin necesidad de títulos ni permisos. Eran, simplemente, inseparables. Con el tiempo, los niños del valle comenzaron a ir a la posta no solo por encargos, sino por aprendizaje. La menor les enseñaba a leer y escribir, usando sus cuadernos como pizarras. Les mostraba los símbolos antiguos y les explicaba que cada trazo guardaba una historia. La mayor los instruía en labores prácticas, sembrar, cosechar, reparar cercas. El mensajero, aunque más callado con los años, los llevaba en la carreta a conocer los caminos, mostrándoles que cada ruta tenía secretos y que ser repartidor no era solo llevar cosas, era llevar esperanza. Los rumores sobre el juez se desvanecieron con el tiempo. Se decía que murió lejos, en tierras donde nadie lo lloró. Sus hombres de plumas negras desaparecieron, algunos integrándose al valle, otros perdiéndose en caminos que nunca regresaron. La posta había sobrevivido a la amenaza más grande, y esa victoria se volvió historia contada junto al fuego en cada invierno. Una tarde de verano, cuando el cielo ardía de naranja y púrpura, el mensajero se sentó en el umbral de la posta con el perro viejo echado a sus pies. Observó a los niños corriendo alrededor, a las hermanas preparando café dentro, y sintió que la soledad de su juventud quedaba tan lejana como un sueño borroso. Sacó del bolsillo la cajita de tabaco donde aún guardaba las 2 tiras de cuentas azules, la primera que ellas le dejaron siendo niñas y la que trajeron al volver 15 años después. Las colocó sobre la mesa, miró cómo brillaban a la luz de la tarde y sonrió. Todo empezó con un pedazo de pan, murmuró para sí mismo. Y en esa frase estaba resumido todo. Cuando al fin llegó su última noche, no hubo tristeza ni miedo. Se recostó en la cama de siempre, con las hermanas a cada lado sosteniendo sus manos. Afuera, el viento soplaba suave y el círculo con línea seguía dibujado en la pared de la posta. Su respiración se fue apagando como lámpara que consume el aceite, y cuando exhaló por última vez, parecía que el aire mismo había decidido guardarlo en la memoria del valle. Las hermanas no lloraron con estruendo. Lo despidieron con cantos suaves en su idioma, con velas encendidas alrededor, con la comunidad entera reunida en silencio. Lo enterraron bajo el árbol grande frente a la posta, y sobre su tumba colocaron una piedra marcada con el círculo y la línea. No hacía falta más. Quien viera esa marca sabría que allí descansaba el hombre que salvó a 2 niñas, y sin proponérselo, cambió el destino de un pueblo entero. Los años siguieron corriendo. Las hermanas envejecieron juntas, custodiando la posta. Los niños que aprendieron a leer en su mesa se convirtieron en repartidores, maestros, campesinos, madres y padres que enseñaron a otros el valor de compartir. Y cada vez que alguno de ellos tomaba un nuevo camino, llevaba consigo un símbolo, un círculo con línea. Lo pintaban en piedras, lo grababan en troncos, lo dibujaban en cartas. El legado se multiplicaba, creciendo más allá del valle. Con el tiempo, el símbolo llegó a otros pueblos. Algunos lo llamaban señal de paso seguro, otros camino del mensajero, y hubo quienes lo interpretaron como marca de resistencia. Pero sin importar el nombre, todos coincidían en lo mismo: donde hubiera un círculo con línea, había esperanza.
El mensajero ya no estaba, pero su vida seguía andando en cada ruta. Y las hermanas, al sentarse cada tarde en el umbral, veían en el horizonte el polvo levantado por nuevas carretas, nuevas generaciones que habían aprendido que ser repartidor no era oficio cualquiera. Era ser puente entre soledades, guardián de la memoria y constructor de futuro. Y así, la historia del hombre que salvó a dos niñas apaches, y que ellas, años después, eligieron como compañero de vida, nunca se apagó. No porque alguien la escribiera en un libro, sino porque quedó grabada en cada símbolo, en cada entrega, en cada mesa compartida. El círculo con línea siguió marcando agua, paso y amor, mucho después de que sus protagonistas partieran. Y hasta hoy, cuentan los viejos del valle, que si viajas de noche y ves en una piedra un círculo atravesado por una línea, puedes descansar sin miedo. Porque allí, en lo invisible, aún camina el espíritu del mensajero y las dos hermanas que lo acompañaron. Y así, lo que comenzó con un simple pedazo de pan compartido junto a una piedra en el desierto, terminó convirtiéndose en una de las historias más grandes de resistencia, amor y esperanza. El mensajero que salvó a dos niñas no solo les dio alimento, les dio un futuro, un hogar y un lugar donde pertenecer. Ellas, a cambio, volvieron para amarlo y juntos levantaron un símbolo que ni el tiempo ni la injusticia pudieron borrar. El círculo con línea no solo marcó agua y paso seguro, marcó también la fuerza de una comunidad unida y el poder de creer que siempre habrá alguien dispuesto a tender la mano. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan la leyenda del mensajero y las dos hermanas. Porque al final, todos llevamos dentro un símbolo capaz de guiar nuestro propio camino.